Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es la columna del Movimiento Verdad, por la regeneración política y moral del Uruguay. Es un placer, es un gusto y es una gran alegría reencontrarme con ustedes después de unos días que tuvimos un descanso aquí en el programa Controversias. Antes que nada, le deseo a ustedes, a la audiencia y también, por supuesto, al conductor Nicolás Quintana y al resto de los participantes del programa Controversias un feliz y próspero año 2023. En el día de hoy voy a tocar un tema que me parece insoslayable y es el siguiente. Ustedes ya saben, están acostumbrados que desde esta tribuna, en esta columna del Movimiento Verdad y dada mi profesión y oficio, yo estudio temas que tienen que ver con la historia, ya que soy profesor de historia, y temas que tienen que ver con la ciencia política, ya que también soy profesor de ciencias políticas. La parte de derecho que también me correspondería le toca al señor abogado y escribano César Fontana. Y en ese sentido hoy voy a tocar un tema de ciencias políticas, como decía, insoslayable, que fue lo que aconteció el 8 de enero del año 2023 del corriente, hace unos días nada más, el 8 de enero, en Brasil, en el inmenso país vecino del Brasil, cuando una multitud tomó por asalto, por así decir, los tres poderes del Estado. Este hecho es un hecho importante, parecido a lo ocurrido años atrás también en los Estados Unidos, y es un hecho que yo voy a trabajar entonces en esta columna del día de hoy. En primer lugar, los acontecimientos. Como decía, en las horas del domingo 8 de enero del 2023, seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro tomaron el Congreso de Brasil, situado en Brasilia. Tras ello, también entraron en el Palacio del Planalto la sede del Ejecutivo y la Corte Suprema, en los tres poderes, con el objetivo de derrocar a Lula y a su vicepresidente, reclamando también una intervención militar. Los manifestantes protestan contra el regreso al poder del izquierdista Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro en la segunda vuelta el 30 de octubre. Las imágenes de los medios, como la cadena de televisión Globo, difundidos en redes sociales, también mostraron a estas personas invadiendo las instalaciones del Congreso, el Planalto y el Tribunal Supremo, máximo tribunal de Brasil, ubicados en el área misma en la ciudad de Brasilia, donde se concentran los tres poderes del Estado. La policía brasileña enfrentó con gases lacrimógenos a cientos de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro que se manifestaban este domingo ante el Congreso de Brasilia. Las inmediaciones del Congreso habían sido abandonadas por las autoridades, pero bolsonaristas que se niegan a aceptar la elección de Lula retiraron las vallas de seguridad y decenas de ellos subieron la rampa del edificio para ocupar las azoteas y los pasajes de estos edificios de los tres poderes del Estado. Digamos que lo que estos manifestantes reclaman es un fraude electoral. Reclaman también, como yo les decía, una intervención militar. Fraude electoral que ha aprobado Nicolás Quintana, es cierto, ocurrió, lo mismo que en su momento ocurrió en los Estados Unidos cuando el fraude lo padeció Donald Trump.
Segundo punto en esta columna del día de hoy. Recién le comenté los hechos, los acontecimientos. Segundo punto, nuestro parecer. El parecer del movimiento Verdad, de la revista Verdad, donde fueron publicadas las líneas que voy a leer seguidamente ante estos hechos. La revista Verdad, revistaverdad.com para el que quiera acceder, o busca en Google Revista Verdad y la va a encontrar. Nosotros ese mismo domingo 8 de enero publicábamos lo siguiente: según la información que llega en los últimos minutos, las Fuerzas Armadas brasileñas se han puesto del lado del corrupto y corruptor sistema democrático y del corrupto y corruptor terrorista marxista Lula da Silva. 4 años más de gobierno marxista en Brasil pueden terminar de destrozar para siempre al país norteño. Algo así como ponerlo en la situación en la que se encuentra hoy Venezuela. Las fuerzas del orden brasileñas, por respeto a una institucionalidad formal del todo probado inicua, cual es la democracia liberal, han puesto a su país en peligro. Esperemos no lo lamenten en los años sucesivos. Esto era publicado en la revista Verdad ese mismo domingo. Es decir, las Fuerzas Armadas brasileñas, en donde radica la soberanía, como hemos probado y como ha probado el coronel Araujo en este programa en Controversias, decidieron ponerse del lado de la institucionalidad formal de la democracia liberal, que, como nosotros decíamos, ha demostrado ser inicua, ha demostrado ser perversa. Porque, por ejemplo, solamente un sistema perverso y corruptor como la democracia liberal puede permitir no solamente que sea elegido, sino reelecto un absoluto terrorista y probado corrupto marxista como Lula da Silva. Todo lo contrario, gracias a Dios, lo cual nos acredita estar en lo cierto, es lo que sostiene el nefasto Julio María Sanguinetti en El País del domingo pasado, en un artículo que tituló Brasil o el valor de las formas. Sanguinetti dice que hay que respetar esa formalidad de la democracia liberal, que por respeto a las formas, igual, como les acabo de decir, un terrorista, un marxista, un corrupto, un elemento absolutamente perverso como Lula da Silva puede acceder al poder y puede destruir al país en los años que tiene de gobierno. No, señor Sanguinetti, las formas son mucho menos importantes que el contenido, que la materia. Lo que importa es el contenido, la materia, no las formas, y menos si las formas son inicuas. Tercer y último punto de esta columna del día de hoy. Unánimes reacciones en defensa del dogma democrático. Nosotros hemos dicho ya que la democracia liberal es un dogma, es una religión. Esto lo dicen incluso profesores de ciencia política como yo. No soy el único. La democracia es un dogma. Es una religión. La religión del tiempo contemporáneo, del tiempo presente. Y en ese sentido, ante este asalto a la democracia liberal que se dio en Brasil, fueron unánimes las reacciones en defensa del dogma. Por ejemplo, el presidente español, nefasto elemento evidentemente, ¿no? Pedro Sánchez. Hacemos un llamamiento, dijo Sánchez, al inmediato retorno a la normalidad democrática. Todo mi apoyo al presidente Lula y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño. Por su parte, el igualmente nefando Emmanuel Macron, presidente de Francia, dijo que se debe respetar la voluntad del pueblo brasileño y de las instituciones democráticas, aquí haciendo referencia al también dogma de la soberanía popular. El también nefasto
Y veamos que no es esto una coincidencia, ¿verdad? Alberto Fernández, presidente de la Argentina, dijo que quienes intentan desoír la voluntad de las mayorías y nuevamente, ¿no?, con esto de las mayorías y de la soberanía del populacho, atentan contra la democracia y merecen no solo la sanción legal que corresponda, sino también el rechazo absoluto de la comunidad internacional. Países como Rusia y como China también se manifestaron contra lo que ocurrió en el Brasil. Finalmente, en lo que tiene que ver con este recorrido internacional, la nueva primer ministro italiana Giorgia Meloni consideró inaceptable la invasión del Congreso en Brasil y ha calificado de inaceptable e incompatible con cualquier forma de disidencia democrática. Así que Meloni, cosa que no puede extrañar, también es adicta al dogma democrático. La llamada por la progresía extrema derecha francesa, o sea, la Agrupación Nacional de Francia, también condenó este lunes el ataque contra las principales instituciones del poder en Brasilia, que a su parecer ilustra el resultado de una democracia malsana. También la apelación a la democracia de la derecha francesa. Por su parte, instituciones que también condenaron de forma unánime lo que ocurrió en Brasil, defendiendo, como estamos probando, el dogma democrático, fueron, por ejemplo, la OEA, cuyo secretario general es el izquierdista Luis Almagro, el cual dijo que el ataque a las instituciones en Brasilia hay que condenarlo, constituye una acción repudiable y un atentado directo a la democracia. Estas acciones son inexcusables y tienen, y escuchen esto, la palabra talismán que utiliza Almagro, naturaleza fascista, por supuesto, ¿no? Naturaleza fascista, ese es el enemigo, de liberales y de marxistas por igual, el fascismo. La ONU se expidió a través de su secretario general, Antonio Guterres, y dijo que confía en la democracia en Brasil. Estoy en shock, dijo Guterres, pero confío en Brasil y en sus instituciones. Y así podríamos seguir hasta llegar al punto increíble, pero vaya si demuestra que la democracia es un dogma que no se puede cuestionar, como todos los dogmas, que incluso la Confederación Brasileña de Fútbol, ¿qué tiene que ver el fútbol con la política?, repudió vehementemente lo que ocurrió en Brasilia y dice que la camiseta de la selección brasilera de fútbol no puede ser utilizada en estos actos antidemocráticos. Finalmente, y en los pocos minutos que tenemos, personalidades que abonaron esto de que la democracia es un dogma y que condenaron ante todo este hecho. El Papa Francisco instó a superar siempre la lógica partidista que debilita la democracia en el mundo y en particular el continente americano. Y José Mujica, dos personajes muy similares, José Mujica y el Papa Francisco, y esto no lo digo yo, sino que lo dice la hermana del Papa Francisco, que en nota en Caras y Caretas de hace algunos años dijo que su hermano, Bergoglio, se parece mucho a José Mujica, y eso por supuesto habla muy mal de uno y de otro. José Mujica les decía, para terminar mi columna del día de hoy,
comentó lo siguiente: señaló que el asalto a las instituciones fue armado por militantes ciegos que fueron utilizados como carne de cañón por parte de personas que actuaron buscando provocar un caos que sacara a las Fuerzas Armadas de los cuarteles. Estos actos de violencia no tuvieron nada de espontáneo ni fue una improvisación, sino algo pensado, construido a partir de la mano de obra fanatizada que puede ser conducida. Estas últimas declaraciones entonces de Mujica y de Francisco también van en esa línea. En definitiva, entonces, estos actos ocurridos en Brasil demuestran que la democracia liberal es un dogma defendido unánimemente en los países, en las instituciones, por distintas personalidades que nadie se atreve a doblegar. Y que, como nosotros decíamos desde la tribuna de la revista Verdad, que no se atrevieron a doblegar por respeto a una inicua formalidad las Fuerzas Armadas brasileñas. Quizás lo terminen pagando. Muchas gracias.